El comandante Krex Hortal se inclinó hacia adelante en su silla de mando, entrecerrando los ojos al ver el holográfico acercarse al pequeño planeta azul. Su piel curtida se tensó alrededor de la mandíbula al soltar lo que entre su especie parecía una risa, un silbido y un chasquido que hizo estremecer a sus oficiales subalternos. ¿Así que esta es la famosa Tierra? ¿Esta insignificante bola de agua es lo que tiene tan preocupado al Alto Consejo? Por favor. ¡Qué pérdida de tiempo para mi grupo de batalla!, dijo Krex, pasándose una mano de 6 dedos por la cabeza acanalada. Teniente. Vex Morta se acercó con cautela. Comandante. Los escaneos preliminares muestran que sus sistemas de defensa son primitivos. Sus armas más avanzadas se basan en propulsores químicos y fisión nuclear. Su presencia espacial es mínima, unos pocos cientos de satélites, una pequeña estación orbital y quizás 2 docenas de naves interplanetarias. ¡Qué aterrador!, respondió Krex con voz desbordante de sarcasmo. Tiemblo en mis botas de gravedad. Los poderosos humanos podrían lanzarnos piedras a continuación. La tripulación del puente estalló en carcajadas, una cacofonía de clics, silbidos y sonidos guturales. Señor, continuó Vex cuando se apagó el ruido. El Pacto Galáctico nos exige emitir una advertencia formal antes de cualquier acción militar. ¿Debería preparar el ultimátum habitual? Krex hizo un gesto de desdén con la mano. Sí, sí. Dals el discurso de siempre. Tu planeta alberga recursos vitales para el imperio de Zarn. Sométense a nuestra autoridad o serán aniquilados. Bla, bla, bla. Probablemente se ensuciarán y se rendirán de inmediato como lo hizo la colonia próxima. En realidad, la comandante interrumpió a la oficial estratégica Peldorno desde su puesto. Los humanos de la Tierra tienen una historia bastante peculiar. Parecen ser extraordinariamente testarudos cuando se sienten amenazados. Nuestro análisis cultural sugiere que podrían no responder como se esperaba. Krex giró su silla hacia ella. ¿Inusual por qué? Sus registros históricos muestran que nunca se unieron como especie hasta hace muy poco. Durante miles de años, lucharon principalmente contra sí mismos, en guerras interminables por territorio, recursos, creencias e incluso pequeñas diferencias culturales. Es fascinante, de verdad. Me suena a una especie primitiva típica, murmuró Krex. ¿A qué te refieres, Dorno? La piel de Pel se tiñó de un morado más intenso, señal de entusiasmo entre los de su especie. Lo que quiero decir, comandante, es que sus conflictos internos han engendrado una especie que no entiende el concepto de rendición. Ante una fuerza superior, han optado repetidamente por la resistencia, incluso cuando la lógica dicta que la capitulación sería la mejor opción. Krex puso los 4 ojos en blanco a la vez. Qué encantadores suicidas de su parte. Bueno, si quieren ser aniquilados en lugar de esclavizados, con gusto lo haré. Envía el ultimátum, Teniente Vex. Dals el plazo de respuesta habitual de 24 horas, aunque dudo que lo necesiten. Se humillarán de inmediato o intentarán algo estúpidamente heroico. Transmisión enviada, comandante. Vex confirmó momentos después. Excelente. Ahora esperamos. Pel, ¿cuál es tu evaluación de la resistencia potencial? La oficial estratégica consultó su blog de datos. Sus fuerzas militares globales son considerables para un solo planeta, pero completamente insuficientes contra nuestra tecnología. Poseen aproximadamente 50.000 aeronaves, pero menos de 100 son capaces de alcanzar la órbita baja. Sus buques de guerra están restringidos a sus océanos. Sus armas más poderosas podrían dañar una de nuestras naves más pequeñas, pero no representan ninguna amenaza para este portaaviones de mando. Así que, básicamente, nada, concluyó Krex con otra risa jadeante. Hay una curiosidad, añadió Sir Pel. Nuestros escáneres de largo alcance detectan actividad inusual en su luna, algún tipo de instalación que no estaba allí durante nuestro último estudio hace 50 años. Probablemente un puesto de investigación, nada preocupante. Vigílalo si quieres, pero me interesa más su respuesta a nuestro ultimátum. Te apuesto 10 créditos de ración a que se entregan en 6 horas. No apuesto, comandante, respondió Vex con un clic nervioso. Las probabilidades estaban claramente a su favor, y las horas transcurrían.
La tripulación del puente mantenía los protocolos de monitoreo habituales, observando ocasionalmente los principales centros de población o instalaciones militares de la Tierra. Algunos apostaban sobre que el líder humano entregaría el mensaje de rendición, o si se produciría alguna resistencia temeraria antes de la inevitable capitulación. 5 horas después de enviar el ultimátum, el teniente Beck se irguió de repente ante su consola. «Comandante, estamos recibiendo respuesta de la Tierra». Krex, que dormitaba ligeramente, se incorporó bruscamente. «Ya era hora. Pónganlo en la pantalla principal. A ver qué humano tendrá el honor de cederme su planeta». La pantalla holográfica parpadeó y luego se transformó en la imagen de una mujer humana. Vestía un sencillo uniforme oscuro con mínima ornamentación, un atuendo práctico que sorprendió a Krex, quien esperaba algo más ostentoso de la líder de una especie. «Soy la almirante Jenne Parker de la Fuerza de Defensa de la Tierra», declaró la humana con voz tranquila y mesurada. «Hemos recibido tu ultimátum, y sabiamente, ¿decides aceptar nuestras generosas condiciones?», insistió Krex, mientras preparaba mentalmente su informe de victoria para el Alto Consejo. La expresión del humano permaneció inalterada. «No». Sin embargo, Krex parpadeó con los 4 ojos a la vez, señal de confusión. Quizás su matriz de traducción esté defectuosa. ¿Entiende que podemos destruir sus principales ciudades en minutos? ¿Que su ejército no tiene defensa efectiva contra nuestras armas? Entendemos perfectamente de lo que es capaz, respondió el almirante Parker. Sin embargo, debemos rechazar su oferta. La Tierra no se rendirá. La risa resonó de nuevo por el puente, pero Krex la silenció con un gesto brusco. Almirante Parker, admiro el coraje de su especie, por muy equivocado que sea. ¿Pero acaso reconoce la inutilidad de la resistencia? Hemos estudiado sus capacidades exhaustivamente. No tienen armas que puedan dañar nuestra flota ni defensas que puedan detener nuestro bombardeo. Por primera vez, los labios de la humana se curvaron ligeramente hacia arriba. ¿Has estudiado nuestras armas? ¿Todas? ¿Estás seguro? Algo en su tono hizo que las escamas de la nuca de Krex se endurecieran. ¿Qué insinúas? Nada en absoluto, comandante. Hizo una pausa. Krex Hortal, del tercer grupo de batalla de Zarn, al mando del portaaviones, Victoria Inevitable, acompañado de 6 naves destructoras. Un escalofrío recorrió a Krex. No deberían haber sabido su nombre ni la composición de su flota. Se suponía que la tecnología de escaneo de la Tierra no era tan avanzada. Nos han estado observando, afirmó rotundamente. Igual que nos han estado observando, confirmó Parker. Aunque quizá hemos estado prestando más atención. Krex se inclinó hacia adelante, intrigado. Ha tenido 50 años desde nuestra última inspección para prepararse, almirante. 50 años no son nada. Mi especie ya había colonizado 3 sistemas estelares cuando la tuya aún estaba aprendiendo a controlar el fuego. Parker asintió cortésmente. Una ventaja impresionante, pero aquí estamos. Sí, aquí estamos, coincidió Krex, con mi grupo de batalla posicionado para destruir su civilización, ¿y usted con qué exactamente? ¿Con cara de valiente y algunas astutas técnicas de espionaje? Me temo que eso no será suficiente, almirante Parker. Quizás no, concedió ella. Pero preferimos hablar en el lenguaje universal del poder, acciones sobre palabras, como decimos. Estoy totalmente de acuerdo, dijo Krex, indicándole a Bex que cortara la transmisión. Oficial estratégico, comience a atacar sus instalaciones militares y centros gubernamentales más grandes. Les mostraremos exactamente qué idioma hablamos, señor. Llamó el operador del sensor, con pánico evidente en su voz. Se detectó un pico de energía masivo proveniente de la luna terrestre. ¿Qué? Krex se giró bruscamente. Lo puso en pantalla. La pantalla cambió para mostrar la luna estéril de la Tierra. Mientras observaban, una sección de la superficie lunar pareció brillar y luego desaparecer. Su paisaje gris y lleno de cráteres había sido momentos antes, ahora una enorme abertura, de fácilmente 100 kilómetros de diámetro. ¿Qué demonios es eso?, susurró Bex. Obtuvieron la respuesta segundos después, cuando objetos comenzaron a salir de la abertura lunar, naves, cientos de ellas, luego miles.
Naves elegantes y de aspecto letal, de diversos tamaños, desde pequeños cazas hasta enormes portaaviones que eclipsaban a la nave insignia de Krex. Imposible. Krex gritó, poniéndose de pie de un salto. ¿De dónde sacaron esas naves? ¿Cómo las construyeron sin que nos enteráramos? La voz de Sir Pel era apenas audible. Cuento más de 12.000 naves. Y no son diseño terrestre, al menos no del todo. Detecto firmas tecnológicas de al menos una docena de civilizaciones diferentes, incluyendo algunas de la nuestra. El sistema de comunicaciones sonó y el rostro del almirante Parker reapareció sin previo aviso. Comandante Krex, dijo amablemente, creo que es necesario presentarnos. Ya conociste a la Fuerza de Defensa de la Tierra. Ahora, permíteme presentarte a la Flota de Liberación de la Tierra. Tras ella, Krex vislumbró un centro de mando mucho más avanzado de lo que los humanos deberían poseer, atendido no solo por humanos, sino también por varias especies alienígenas que reconoció, incluyendo dos que supuestamente eran enemigas acérrimas. Verá, continuó el comandante Parker, cuando su imperio comenzó su expansión hace 30 años. No todos aprobaron sus métodos. Algunos huyeron, otros lucharon y perdieron. Y algunos vinieron con nosotros. Imposible, repitió Krex, aunque la evidencia ante sus ojos lo contradecía. Ninguna especie se aliaría con los primitivos contra los Zarn. Y sin embargo, aquí estamos, dijo Parker, haciéndose eco de sus palabras anteriores. Hemos pasado décadas aprendiendo de nuestros nuevos amigos, construyendo, planeando y preparándonos para el día en que finalmente noten nuestra insignificante bola de agua y vengan a visitarnos. Krex luchó por recuperar la compostura. 7 barcos contra 12.000 son pocas probabilidades, almirante. Pero mi portaaviones por sí solo podría destruir sus principales ciudades antes de que su flota pudiera alcanzarnos. Claro que podría intentarlo, asintió Parker. Aunque debo mencionar que mientras charlábamos, 5.000 de nuestras naves se han posicionado rodeando a su grupo de batalla. Los otros 7.000 están neutralizando las plataformas de defensa automatizadas que tienen dispersas por nuestro sistema solar. Por cierto, fueron muy meticulosos al colocarlas. Casi se nos escapan algunas. El operador del sensor lo confirmó con un gesto de terror hacia Krex. Además, continuó Parker, nos hemos tomado la libertad de instalar un virus bastante desagradable en sus sistemas de puntería. Descubrirán que sus armas están actualmente bloqueadas en modo seguro. Una precaución, ¿entiendes? Krex se desplomó en su silla de mando. ¿Qué quieres? ¿Ahora mismo? Que te vayas. Reúnan a su grupo de batalla y regresen al espacio Zarn. Informen a su alto consejo que la Tierra no está disponible para la conquista, colonización ni extracción de recursos. De hecho, infórmenles que las fronteras del espacio humano ahora se extienden hasta la nebulosa cabeza de caballo. Estableceremos límites formales en las próximas semanas. El alto consejo jamás lo aceptará, dijo Krex. Aunque había poca convicción en su voz, la expresión de Parker se endureció por primera vez. Lo harán, comandante. Porque la alternativa es aprender de primera mano por qué, incluso entre nosotros, los humanos siempre han sido el enemigo más temible. Hemos pasado milenios perfeccionando el arte de la guerra contra oponentes que piensan exactamente como nosotros. Imaginen lo que podemos hacer contra quienes no lo hacen. La transmisión se cortó, dejando el puente en un silencio atónito. ¿Sus órdenes, comandante?, preguntó finalmente Vex. Krex contempló la enorme flota que rodeaba sus naves, 12.000 naves que no deberían existir, tripuladas por humanos y la misma especie que los Zarn habían expulsado de sus hogares. Rumbo a Zarn Prime, dijo en voz baja. A toda velocidad. Mientras su grupo de batalla se retiraba del espacio terrestre, Krex no pudo evitar preguntarse qué otros secretos podrían estar ocultando los aparentemente primitivos humanos. Y por primera vez en su larga carrera militar, sintió algo desconocido recorriéndole la espalda. Allí, el alto consejero Draz Versan paseaba por la ornamentada cámara, con su túnica ceremonial ondeando contra el pulido suelo de obsidiana. Los otros 7 miembros del alto consejo de Zarn observaron en un incómodo silencio cómo la piel de su líder se ondulaba con tonos rojos y naranjas que los claros signos de ira apenas contenían. ¿12.000 naves? Gruñó Draz finalmente, deteniéndose para mirar con enojo al comandante Krex, quien permanecía rígido y firme ante ellos.
Esperan que creamos que un planeta atrasado de primates reunió en secreto una flota que rivaliza con nuestra gran armada. Lo presencié con mis propios ojos, Alto Consejo, respondió Krex, esforzándose por mantener la voz firme. De alguna manera, crearon una base enorme dentro de su luna. La flota emergió de ella como insectos de una colmena rota. La consejera Miratal Javis se inclinó hacia adelante, su cuello serpenteante extendiéndose con interés. Y afirma que han reclutado a nuestros antiguos súbditos, especies que conquistamos o desplazamos. Sí, concejal. Reconocí al menos 5 especies diferentes que sirvieron junto a los humanos, incluyendo tellaritas y box. Un murmullo recorrió la cámara. Los tellaritas eran ingenieros de renombre, y los Bosk eran guerreros temidos antes de que los Zarn aplastaran su rebelión hacía 2 décadas. ¡Qué absurdo!, tronó el consejero Braxculor, dando un puñetazo sobre la mesa. Los Bosk jamás se aliarían con mamíferos primitivos. Su aversión cultural por las especies no reptiles está bien documentada. Sin embargo, insistió Krex, los vi con mis propios ojos, trabajando en armonía con los humanos y otras especies. Algo los ha unido contra nosotros. Drey ha reanudado su marcha, y cada paso resuena siniestramente. Supongamos, comandante, que su informe es correcto. Que, de alguna manera, este planeta Tierra no solo ha desarrollado una tecnología mucho mayor de la que indicaban nuestros estudios, sino que también se ha convertido en un santuario para nuestros enemigos. ¿Qué exigió exactamente su almirante? Pero reconocemos su soberanía y las fronteras que reclaman, que aparentemente ahora se extienden hasta la nebulosa cabeza de caballo. Este anuncio causó revuelo entre los miembros del Consejo. La nebulosa cabeza de caballo estaba a casi 2000 años luz de la Tierra, abarcando docenas de sistemas ricos en recursos que los Zarn habían marcado para una futura expansión. Absurdo. Dredd siseó cuando se restableció el orden. Sabemos que las especies emergentes pasan de la defensa planetaria a la conquista de territorio galáctico en un solo ciclo. ¿A qué juegan estos humanos? Desde las sombras al borde de la cámara, una nueva voz habló, suave pero cortando la tensión como una cuchilla de plasma. No están jugando a nada, alto consejero. Son mortalmente serios. Todas las miradas se posaron en la esbelta figura que salió a la luz. A diferencia del reptil escamoso Zarn, este ser tenía la piel azul iridiscente que parecía brillar con su propia luz interna. Grandes ojos facetados observaban al consejo con sabiduría ancestral. Embajador Talón, reconoció Dredd con apenas disimulada repugnancia. La Confederación Ardani no tiene ninguna autoridad en este asunto militar. El embajador Talón hizo una leve reverencia, el gesto, de alguna manera, transmitía más burla que respeto. Cuando una potencia militar amenaza a otra potencia militar emergente con la que compartimos fronteras, la Confederación Ardani sin duda tiene legitimidad, sobre todo cuando esa potencia emergente ha solicitado reconocimiento diplomático formal. Un silencio atónito invadió la sala. ¿Has estado en contacto con la Tierra?, preguntó Mira finalmente. Por un tiempo, confirmó Talón, con un tono que sugería que esto debería haber sido obvio. A diferencia de los Zarn, preferimos el diálogo a la dominación. Los humanos nos contactaron poco después de que detectaran sus naves de reconocimiento en su sistema hace 50 años, pero la piel de Dredd se oscureció a un peligroso carmesí. ¿Les han estado ayudando? ¿Proporcionándoles tecnología? Esto es una violación directa de los protocolos de no interferencia. La risa de Talón fue como el tintineo de campanas de cristal. Qué bueno que de repente recuerdes esos protocolos, Dredd. No, no te hemos proporcionado tecnología, solo consejos. Los humanos son increíblemente ingeniosos y aprenden rápido. Basta, gruñó Dredd. Esta cámara es para el Alto Consejo. Puede presentar sus credenciales diplomáticas en otro momento, embajador. De hecho, dijo otra voz desde la entrada de la cámara. Creo que el embajador debería quedarse. Esto también afecta a su gobierno. Una mujer humana entró con paso firme en la cámara del consejo, flanqueada por 2 imponentes guerreros Bosk. La temperatura de la sala pareció bajar varios grados cuando el consejo reconoció a la almirante Jenne Parker. ¿Cómo te atreves a entrar en esta cámara sagrada sin invitación?, bramó Brax, alzándose hasta su imponente altura. Parker sonrió amablemente. Fui invitado por tu mando militar supremo.
Creo que el periodo de sesiones oficial se convocó para discutir los términos del armisticio. Aunque debo decir que su sistema de invitación es innecesariamente complicado. Un mando militar supremo no tiene autoridad para invitar a extraterrestres a las sesiones del Alto Consejo, declaró Dredd con frialdad. Quizás no sea lo habitual, admitió Parker. Pero cuando 3 grupos de batalla Tsarm pierden misteriosamente toda su potencia y flotan indefensos en el espacio cerca de la frontera de Cygnus, suelen hacerse excepciones. Krex jadeó. ¿Desactivaste 3 grupos de batalla? Son 30 naves. 28, en realidad, corrigió Parker. 2 lograron escapar. Impresionante ingeniería en esos modelos más nuevos. La consejera Mira levantó la mano para pedir silencio. Almirante Parker, ya que se nota su teatral entrada, ¿cuál es exactamente su propósito aquí? Seguramente no amenazar a todo el Imperio Tsarn en su propia capital. Nada tan dramático, consejera, respondió Parker, suavizando un poco el tono. Estoy aquí para acelerar las negociaciones. Los comandantes de mi flota están ansiosos por establecer límites claros, y algunos son menos pacientes que otros. Hablas como si ya hubiéramos aceptado tus escandalosas reivindicaciones territoriales, se burló Dredd. Parker se encogió de hombros. Llámalos como quieras. La realidad es que la Tierra y sus aliados ahora controlan ese espacio. Podemos pasar meses en disputas diplomáticas formales, o podemos reconocer el nuevo statu quo y seguir adelante. ¿Y si nos negamos?, cuestionó Brax. La expresión de Parker no cambió, pero algo en sus ojos se endureció. Entonces demostramos por qué provocar a la humanidad es imprudente. El comandante Krex puede dar fe de nuestra preparación. Todas las miradas se volvieron hacia Krex, quien se revolvió incómodo. La flota humana es considerable, y su integración tecnológica de las innovaciones de múltiples especies hace que sus capacidades sean impredecibles. Cobarde, murmuró Brax, mientras Parker ladeaba la cabeza. ¿Es cobardía evaluar con precisión una fuerza superior, consejero? En la Tierra, a eso le llamamos sabiduría. Antes de que Brax pudiera replicar, el embajador Talón intervino con soltura. Quizás deberíamos considerar las implicaciones más amplias. Los humanos ya han conseguido el reconocimiento de la Confederación Ardani. El gremio comercial de Próxima ha iniciado negociaciones. Incluso la hegemonía de los Borlix ha expresado interés en establecer relaciones. Esta noticia claramente perturbó al Consejo. Los Borlix eran notoriamente aislacionistas. Que se acercaran a una nueva especie era algo sin precedentes. Dredd miró a Parker con los ojos entrecerrados. ¿Qué le ha estado contando exactamente a la galaxia sobre nosotros, almirante? Solo la verdad, alto consejero. Que el Imperio Zarn ha estado conquistando y desplazando sistemáticamente especies en 3 sectores. Que sus programas de adquisición de recursos han dejado 15 mundos inhabitables. Que sus armas biológicas en Próxima te mataron a 8 millones de civiles. Mentiras y exageraciones. Brax rugió. Dice el arquitecto del genocidio Bosk. Uno de los guerreros Bosk, junto a Parker, retumbó, hablando por primera vez. Sus escamas se erizaron con una rabia apenas contenida. Dredd le lanzó a Brax una mirada de advertencia antes de volver a dirigirse a Parker. Se presentan como liberadores, pero amenazan con la guerra si no accedemos a sus demandas. ¿En qué los diferencia eso de nosotros? La sonrisa de Parker era penetrante. Una excelente pregunta filosófica. La diferencia radica en que no exigimos su territorio, ni esclavizamos a su gente, ni despojamos a sus mundos de sus recursos. Simplemente estamos estableciendo límites y diciendo, basta. Un profundo silencio invadió la sala mientras los miembros del Consejo intercambiaban miradas, una comunicación silenciosa entre ellos. Finalmente, la consejera Mira habló. Almirante Parker, ¿podrían usted y el embajador Talón concedernos un momento para una conferencia privada? Por supuesto, Parker accedió. Ella y Talón, junto con sus guardias Bosk, se retiraron a una antecámara. Pero esto es una locura. Brax explotó cuando se quedaron solos. No podemos rendirnos ante estos advenedizos. Nuestras opciones parecen limitadas, replicó Mira con calma. Si de verdad tienen 12.000 naves, es un farol. Brax interrumpió.
Ninguna especie podría ocultar semejante flota. Entonces, ¿cómo inutilizaron 3 de nuestros grupos de batalla?, preguntó Krex en voz baja. ¿Cómo neutralizaron mis sistemas de puntería con un virus que nuestras defensas no pudieron detectar? Draz levantó una mano para pedir silencio. La pregunta no es si podrán hacer valer sus derechos. La evidencia sugiere que sí. La pregunta es qué respuesta le conviene más al Imperio. ¿No estás considerando seriamente reconocer su territorio?, preguntó Brax con incredulidad. Estoy considerando todas las opciones, respondió Draz con frialdad, incluyendo el hecho de que actualmente estamos inmersos en otros 3 conflictos fronterizos que están agotando nuestros recursos. Añadir un cuarto frente contra un enemigo de capacidad desconocida sería problemático. Una retirada táctica temporal, entonces, sugirió Mira, mientras recopilamos más información sobre sus verdaderas capacidades. Draz asintió lentamente. Exactamente, reconocemos su posición actual, retiramos nuestras fuerzas de las regiones en disputa y observamos. Si se han extralimitado, lo sabremos pronto. ¿Y si no lo han hecho?, preguntó Krex. La boca de Draz se torció en lo que parecía una sonrisa entre los Zarn. Entonces exploraremos otras opciones, diplomáticas, económicas o de otro tipo. Cuando Parker y Talon fueron convocados, encontraron al Consejo en un acuerdo formal, con Draz al frente. Almirante Parker, comenzó con exagerada cortesía. Tras una cuidadosa consideración, el Alto Consejo reconoce las realidades cambiantes de nuestro vecindario galáctico compartido. Estamos preparados para reconocer la soberanía de la Tierra y discutir límites mutuamente aceptables. La expresión de Parker no reveló nada. Una sabia decisión, Alto Consejero. Sin embargo, continuó Draz, su territorio reclamado, que se extiende hasta la nebulosa cabeza de caballo, es excesivo desde cualquier punto de vista. Proponemos la línea del cisne como un límite más apropiado. La línea del cisne está a apenas 300 años luz de la Tierra, respondió Parker con suavidad, apenas suficiente para nuestras necesidades de seguridad. El cúmulo Epsilon sería nuestro límite mínimo aceptable. Talon se aclaró la garganta con delicadeza. Si se me permite sugerirlo, el portal de Tauro proporciona una demarcación natural que ambas partes podrían considerar aceptable. Es una concesión significativa respecto a la posición original de la Tierra, a la vez que proporciona la zona de amortiguación que razonablemente necesitan. Draz y Parker se miraron fijamente durante un largo instante, observándose mutuamente. El portal Tauro, aceptó finalmente Draz, y con una zona desmilitarizada que se extendía 10 años luz a cada lado. Aceptable, asintió Parker, siempre que todas las fuerzas Zarn se retiraran de los sistemas Próxima y Centauri de inmediato. ¿Pide mucho, almirante? Pido lo que podamos hacer cumplir, Alto Consejero. Nada más, nada menos. Siguió otro silencio tenso antes de que Draz inclinara ligeramente la cabeza. Muy bien. El tratado formal requerirá una negociación extensa, pero creo que hemos establecido el marco. Excelente, dijo Parker. Nuestro cuerpo diplomático llegará esta semana para iniciar las negociaciones. Hasta entonces, un acuerdo preliminar debería ser suficiente. Mientras se ultimaban los detalles, Krex observaba atentamente al almirante humano. Algo en su compostura le inquietaba. Parecía demasiado segura, demasiado cómoda en pleno territorio enemigo. Cuando se acordaron los términos preliminares y el consejo empezó a dispersarse, Krex se acercó a Parker con cautela. «Sabías que estarían de acuerdo», dijo en voz baja. «¿Estabas seguro de ello?» Parker lo miró. La diversión se le escapaba por las comisuras de los labios. ¿Era yo? No tuviste la fuerza suficiente para obligarlos a aceptar si se negaban. 2 guerreros Bosk, por formidables que fueran, no podrían escapar de esta ciudadela. Una astuta observación, comandante. Krex bajó aún más la voz. ¿Cuántas naves tienes realmente? No son 12.000, ¿verdad? La sonrisa de Parker se ensanchó ligeramente. ¿Me creerías si te digo que fueron 20.000, o quizás solo 5.000? Lo bueno de la incertidumbre, comandante Krex, es que genera cautela. Estás fanfarroneando, comprendió Krex. Al menos parcialmente, quizá. O quizás tengamos astilleros ocultos en una docena de lunas de la galaxia.
Quizás hayamos desarrollado tecnología de camuflaje que sus sensores no puedan penetrar. Quizás nos hayamos estado preparando para este momento durante siglos, no décadas. Se acercó más, y su voz se redujo a un susurro. El arma más poderosa de cualquier arsenal es aquella que tu enemigo no está seguro de que poseas. Recuérdalo, comandante. Con un gesto cortés, se giró y se unió al embajador Talón, quien mantenía una animada conversación con la consejera Mira. Mientras Krex los veía partir, un escalofrío le recorrió la espalda de nuevo, esa misma sensación de miedo desconocida que había experimentado en la órbita terrestre. Pero ahora estaba teñida de algo más, respeto. Ya sea que la Tierra realmente comandara 12,000 naves o simplemente creara la ilusión perfecta, habían logrado lo que ninguna otra especie había logrado en 5 siglos. Habían frenado la expansión del Imperio Zarn sin disparar un tiro. Y a medida que, durante los meses siguientes, se filtraban informes sobre misiones diplomáticas humanas que se extendían por la galaxia, intercambios tecnológicos con antiguos súbditos Zarn, así como pactos defensivos y acuerdos comerciales, Krex comenzó a comprender una verdad fundamental. Los humanos no solo se habían preparado para los Zarn. Se habían preparado para transformar la galaxia. La especie que había pasado milenios luchando contra sí misma finalmente había encontrado un propósito mayor, y el universo nunca volvería a ser el mismo.